Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Trece y 40 en toda la República Argentina, y la cortina nos da inicio a esta columna del colectivo Marcha de la mano de César Sarabia. Hola César, ¿cómo va? Hola Chacha, bien, ¿vos qué tal? Bien, en este formato nuevo que estamos experimentando, nunca habíamos tenido una columna a distancia. Vamos a ver qué sucede. Sí, vamos a ver, seguro sale bien. Esperemos que sí. ¿Cómo estás, César? Bien, todo bien. Bueno, hoy vamos vamos a ir a la distancia, pero nos vamos a ir a la distancia a Bolivia. Vamos a hablar un poco de lo que viene pasando, un poco con la interna del movimiento hacia el socialismo, específicamente el MAS. Que esta semana, no sé, supongo que por ahí habrán visto las noticias que hubo una marcha muy grande, porque básicamente se picó bastante la interna, ya venían como algunos roces importantes, acusaciones cruzadas que se venían dando sobre todo entre la fracción que podemos asociar a Luis Arce, el actual presidente, uh-huh, y a Evo Morales, que es el ex vicepresidente de Bolivia. En ese sentido, durante estos días y desde la semana pasada se llevó a cabo una marcha que se hizo desde Oruro para finalizar en La Paz el día lunes. Estamos hablando de casi 187 kilómetros, que fue llamada y fue convocada a través del nombre Marcha para Salvar a Bolivia, ¿no? O sea, un nombre bastante, pomposo, sí, que un poco habla de la dimensión que le vienen dando a esto. ¿Por qué se da esta marcha? Bueno, básicamente la marcha tiene dos variables. Una es la situación de escasez que vive Bolivia en cuanto a dólares, lo cual viene impactando en los precios y en la presencia de algunos productos en los supermercados. Y por otra parte, hay una dimensión más política que estaría relacionada a la búsqueda por parte de Evo Morales de poder postularse como candidato a la presidencia. Okay. Entonces, bueno, frente a este escenario, la respuesta del parte del gobierno nos hizo esperar, y vamos a escuchar un audio para entender un poco cómo veía esto desde el gobierno de Luis Arce. Estamos teniendo un problemita para escuchar el audio. Si querés decirnos quién habla en el audio y a ver si lo podemos hacer sonar. Todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución Política del Estado no te permite: volver a habilitarte como candidato. No soy yo quien te está inhabilitando, Evo. Es la Constitución por la que votó el pueblo, y tú lo sabes muy bien. Y no es a mí a quien estás atacando, es al pueblo, es ese pueblo al que pregonas defender, es la economía del pueblo al que estás afectando con tus medidas. Ahí pudimos escuchar el audio, César. Habíamos tenido un problemita técnico. ¿Quién hablaba? Bueno, escuchábamos al presidente actual de Bolivia, Luis Arce, que es presidente de 2020, y que de alguna manera escuchábamos estas acusaciones que hacía Evo Morales de estar agitando un poco la violencia, lo que habla un poco de la tensión de esos espacios que parece irreconciliable de cara a las elecciones. Entonces, ¿cuál es el panorama que se abre frente a este conflicto interno del MAS? Básicamente encontramos tres dimensiones o tres actores en Bolivia. El primero, frente a una situación económica menos favorable, tenemos al gobierno, que este año, digamos, ellos categorizan, digamos, la crisis. Ya vamos a hablar más adelante un poco de a qué se debe esta crisis, pero un poco ellos categorizan como una crisis transicional, lo cual evidentemente impacta, digamos, tiene un impacto en las encuestas, de algo que venía siendo como una fortaleza de Bolivia, algo que venía siendo admirado, de hecho, en los últimos años como el milagro boliviano. Y Luis Arce, que fue ministro de Economía durante el periodo de Evo, de alguna manera trata de traccionar distintos sectores del centro que le permitan ganar un apoyo, que vendrían a ser como sectores que no están con la derecha, pero que tampoco quieren que vuelva Evo Morales. En ese sentido, digamos que estaría uno de los actores. Okay. El segundo actor, por supuesto, es Evo Morales, que representaría a otra facción dentro del MAS. En ese sentido, Evo lo que plantea es directamente que ellos se equivocaron, que Luis Arce traicionó el proyecto de la revolución en Bolivia,
y que de alguna manera podría quedarse fuera porque la Constitución, un fallo de la Sala Constitucional prohíbe, digamos, la reelección en Bolivia. Sin embargo, está el antecedente previo al golpe de Estado en que efectivamente se le permitió participar a Evo Morales. Por lo tanto, hay una discusión ahí que está abierta y a la que trata de alguna manera agarrarse Evo. Okay. Frente al escenario de no poder ser candidato, también se viene hablando mucho el nombre de Andrónico Rodríguez, muy cercano a Evo, mucho más de lo que representa, por ejemplo, el sector de David Choquehuanca, con el que viene enfrentado desde hace años, por ejemplo. Y en el caso de la derecha, bueno, ¿qué pasa con la derecha en todo este conflicto? Sí. Es como que pareciera que tenemos para tirar manteca al techo. Bueno, la derecha viene en general bastante golpeada. Si recordemos que hace unos meses hubo un intento de golpe de Estado, sí, por parte de sectores militares, lo que habla que, bueno, que los fantasmas del golpe siguen estando presentes, pero que de alguna manera la derecha viene bastante golpeada, con dos de sus referentes principales detenidos. Es el caso de Janine Áñez, que sigue presa, y de Luis Camacho, gobernador de Santa Cruz, que también se encuentra en estos momentos detenido. Con lo cual, la pregunta sería, bueno, ¿puede la derecha aprovechar esta crisis que está viviendo al interior del oficialismo? En principio pareciera que no tienen un candidato muy fuerte. Sin embargo, algunos nombres vienen sonando, y recordemos que las elecciones van a ser el próximo año y que todo puede pasar, digamos, a medida que la crisis se profundice. Ya los medios internacionales empiezan a hablar fuertemente de crisis, de desabastecimiento, de una nueva ola de migraciones. Empiezan incluso a posicionarlo como una situación parecida a la que vivió Venezuela. Sin embargo, creo que todavía están bastante lejos de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la marcha llegó ayer finalmente a La Paz, y vamos a escuchar un poco lo que dijo Evo en el cierre de esta marcha. Hermanas y hermanos, repito nuevamente, nos equivocamos, me equivoqué, pero tenemos la obligación de recuperar nuestra querida Bolivia, nuestra revolución. Nos vinieron 24 horas para cambiar de ministros corruptos, narcos y drogos. No podemos ser gobernados por narcos corruptos. A ver, la semana pasada, en Boa encuentran cocaína rumbo a España. Estábamos escuchando un audio de lo que estaba sucediendo luego de la marcha para salvar a Bolivia, ¿verdad? Sí, así es. Escuchábamos a Evo Morales, que básicamente tuvo dos posiciones. Una en relación a señalar que se habían equivocado, uh-huh, es decir, al momento de elegir a Luis Arce, un poco este reconocimiento o autocrítica, y que ahora, digamos, debería montarse un nuevo proyecto que sí represente los valores que en su momento plantearon en los últimos años en Bolivia a través del cambio de la transformación social que vivió durante los gobiernos de Evo Morales. Y también le da un ultimátum de 24 horas para expulsar a los ministros que él cataloga como corruptos, vinculados al narcotráfico, y que además también para resolver el problema del abastecimiento de combustibles, que viene siendo bastante fuerte en Bolivia. Acá yo creo que es importante hacer una acotación, porque uno dice, bueno, ¿cuál es el núcleo del conflicto entre estas dos partes? Si bien es cierto la cuestión económica golpea, digamos, yo creo que cuando uno analiza o hila fino en las soluciones que viene planteando Luis Arce para enfrentar este problema, que tiene que ver con mayor exploración de reservas de gas, que tiene que ver con subsidio, digamos, a determinados precios, a los hidrocarburos, una mayor apertura comercial. En ese sentido no hay, digamos, unas diferencias significativas, tampoco porque del lado de Evo no están planteando, digamos, unas discusiones en el plano de lo ideológico, como uno sí podía ver, por ejemplo, en la interna que se daba en el Frente de Todos en Argentina cuando estaba Cristina y Alberto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, sí. Acá pareciera que hay un tema más que tiene que ver con liderazgos, ¿no? Con formas de liderar el proyecto, que de alguna manera enfrenta estos dos sectores, lo cual evidentemente al final afecta, digamos, a los sectores populares en la medida que abre esa puerta para que la derecha pueda de alguna manera articularse, viniendo bastante golpeada, ¿no? Okay. César, ¿pensás que es más una diferencia entonces de liderazgo y no tanto de contenido en cuanto a propuesta política? Sí, es muy difícil encontrar diferencias, por lo menos en el plano ideológico. Okay. Sí creo que lo que está en disputa son los estilos, y en ese sentido, y también los distintos sectores que se sienten convocados con cada uno de los espacios, ¿no? Que digamos que es algo que ya venía previamente, antes del golpe de Estado, que un poco el golpe de Estado, como dice, fue el que terminó unificando, ¿no? Uh-huh. No nos une el amor, nos une el espanto.
fue un poco lo que terminó pasando en Bolivia, y estas divisiones que ya existían empiezan a verse con más claridad en estos, sobre todo cuando nos acercamos al periodo electoral. Okay. Pero, ¿qué pasa a nivel económico? Que sería la gran pregunta, ¿no? Sí. Uno de los grandes problemas que viene experimentando Bolivia en los últimos años es el tema en los últimos meses, la reserva de gas. Sabemos que Bolivia es un país exportador de gas, de hecho, Argentina es uno de sus principales compradores. Y acá, uno de esos temas es que las reservas parecieran empezar a acabarse. Hay toda una discusión en relación o una crítica, digamos, a que no se hicieron exploraciones o no se hizo, digamos, alrededor de esta renta que generaba la exportación de gas, la posibilidad de generar una transición energética que fuera dirigida y que pudiera de alguna manera garantizar, digamos, esta transición y reducir la dependencia al gas, ¿no? Y en ese sentido hay otro factor político a seguir muy de cerca que involucra a Argentina. Es que Argentina, con la llegada de Vaca Muerta, de alguna manera hay toda una expectativa de reducir la dependencia. También hay una decisión política por parte de Javier Milei de reducir la compra de gas a Bolivia, que es mucho más barato, y que de hecho hace unos meses hizo una compra, sabemos cuando empezó más o menos el frío, recordemos que hizo una compra que tuvo que salir Lula a rescatar porque se habían quedado atrapados en la frontera. Y en ese sentido vemos que Argentina hay una decisión política por una parte del gobierno de reducir la compra a Bolivia, y por otra parte una transición que viene haciendo la matriz productiva argentina de pasar a ser también un exportador de gas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Bolivia, Argentina pasa a ser un cliente, a ser un competidor. Por lo tanto, una de las visuales que se ve desde el gobierno es la posibilidad de empezar a comercializar también con Brasil y con Perú, o mismo con Paraguay. En ese sentido, Bolivia tiene una ventaja, que es que tiene, digamos, una infraestructura para la exportación de gas un poco más desarrollada, de más años, y en ese sentido, digamos, esa sería una de las salidas. Sin embargo, acá lo interesante es pensar cómo esta dependencia, ¿no?, de las industrias extractivistas para atraer dólares, de alguna manera es un problema que achaca, digamos, los procesos, sobre todo los procesos de los progresismos latinoamericanos, que hemos visto que en distintos momentos, cuando los precios de estos commodities, de estas materias primas caen, se ven duramente golpeados. Y en este caso Bolivia estaría viviendo una situación parecida. Sí, también pienso, César, con esto que estás diciendo, el sector primario de la economía, ¿no? Con la extracción de gas, lo mismo que en Argentina en su momento con el modelo agroexportador, las economías de los países latinoamericanos siguen siendo, digamos, primarias en cuanto a no la producción específica de ciertos bienes de consumo, sino más bien la exportación, que, oh casualidad, dependen también de grandes empresas privadas, ¿no? Entonces, en esa lógica de intervencionismo estatal, los beneficiarios en cuanto al desarrollo de la producción de gas son unos pocos, y no sería algo que beneficie a la población en su totalidad, digo, ¿no? Como una dimensión en cuanto a la economía del Estado, en el caso de Bolivia o en el de Argentina también. Sí, así que bueno, vamos a tener que seguir de cerca lo que pasa en Bolivia. Las primarias van a ser en diciembre, así que ahí vamos a develar si efectivamente Evo Morales termina siendo candidato y cómo impacta esto, digamos, a nivel del oficialismo, local, sí, de dividir los votos. Y también qué hace la derecha, ¿no?, que en este momento no tiene figuras tan fuertes. Suenan algunos nombres como Branko Marinkovic, que es de Santa Cruz, digamos, una región o un departamento muy opositor al MAS. Y también Manfred Reyes, que es una suerte outsider, que bueno, en este sentido, digamos que son algunos de los nombres que empiezan a sonar y que de alguna manera van perfilando el mapa político de lo que van a ser las próximas elecciones en Bolivia. Vamos a seguir de cerca lo que sucede con el proceso eleccionario en Bolivia. César, te agradecemos un montón que te hayas podido comunicar con nosotras, por lo menos a la distancia. Y nos encontramos quizás en un poquito más de tiempo, porque nos abandonás por un periodo chiquito, pero largo al mismo tiempo, porque sí, va a estar César de vacaciones, así que no lo vamos a escuchar en estas semanitas, pero pronto a la vuelta al regreso vamos a seguir compartiendo el espacio. Sí, por supuesto, nos vemos en la vuelta y un abrazo.
Gracias, César. Ahí pasó César Sarabia del colectivo Marcha, justamente contándonos qué está sucediendo en Bolivia en cuanto a los conflictos internos que está teniendo el partido MAS y claramente su situación económica respecto a la producción y exportación de gas. Nosotras